Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Gracias por estar con nosotros en Sanguchito Constitucional aquí en La Fontana, conversando hoy día con Arturo Barrios Oteiza, vicepresidente nacional del Partido Socialista y además parte del comando de Apruebo por Chile en la campaña del apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre. Gracias por Arturo por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por tu tiempo. No, un gran abrazo, Mario, amigo de tantos años, de tantas jornadas. Y nada, pues otra vez, nuevamente tratando de conquistar las mayorías ciudadanas por las cosas importantes en nuestra patria. Yo creo que aquí el dilema es en realidad la sociedad que se construyó en un tiempo a sangre y fuego, y bueno, cuál es la sociedad que se quiere construir hacia adelante, ¿no? Yo creo que ese es el dilema de fondo, esa es la, diríamos, en términos filosóficos conceptuales, la caverna de las imágenes, diría Mm, Platón. mm. Es el trasfondo, ¿no? Lo que hay en esta discusión. Y yendo al tema más político de fondo, Arturo, al tema más duro desde el punto de vista de las discusiones y decisiones que se van tomando en estos días de campaña y definiciones frente al plebiscito el 4 de septiembre. ¿Aprobamos a secas? ¿Aprobamos para reformar? ¿O aprobamos para rechazar? Todos los apruebos, menos el de para rechazar, aceptado, así, ¿no? Es como lo que vivimos, Mario, cuando éramos estudiantes en el pedagógico. O sea, todos los no sirven, ¿no? El no hasta vencer, ¿te acuerdas tú? Mm. El no por la diversidad, el no por la más tolerancia, en fin. El no, en este caso, es el apruebo, ¿no? El apruebo para reformar, yo no tengo ningún problema con aquello. Hay que construir 133 leyes, ¿no? Para que todo este marco jurídico se puede aplicar. Mm. Digamos que esto es como lo diría Ana Arendt, mínimos comunes para poder transitar en una sociedad, un nuevo trato, ¿no? Un nuevo pacto social. Si eso es lo que está incierne, ¿no? Y eso es lo que provoca tensión, que duda cabe que eso provoca tensión. ¿No? Uno como profesor de historia puede decir, mire, eso provocó tensión en 1883 con la constitución de Gaña, que dio a los 3 decenios Prieto Bonesmont, después la petición de la oligarquía naciente, ¿no? Por tener un mayor control del poder y a darle más fuerza al Parlamento, y la crisis del 91 con Balmaceda, ¿no? Con dos gobiernos, después la constitución del 25 que resitúa todo ese plano político histórico, ¿no? Y después la constitución del 80. O sea, qué duda cabe que las, los marcos por los cuales transita una sociedad provocan una tensión enorme. Eso es así, ¿no? Entonces, yo de una otra forma, si leo el texto constitucional, yo he sido profesor de historia constitucional, tú lo sabes, entonces tengo algunos reparos, pero esos reparos a mí no me hacen dudar en un minuto votar a prueba. ¿Por Ujú. qué? Porque es, insisto, el trasfondo, ¿no? La tensión que provoca eso, ¿no? Es el tipo de sociedad que yo quiero hacia adelante y que creo que Chile merece, ¿no? La constitución del 80 es una constitución del pasado, una constitución donde finalmente fue impuesta por una dictadura sangrienta. Eso nunca se debe olvidar, porque cuando yo educo historia y les digo, mire, la historia es futuro. ¿A qué me, a qué me, a qué, a qué, a qué, con qué quiero decir con esto, ¿no? Que la historia no es un grupo de hechos numéricos y acontecimientos del pasado que están en un libro o en Google. La historia es futuro. O sea, cuando yo le enseño a un niño lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico, tiene que ver con los problemas limítrofes de hoy en Chile. Entonces, que no tiene ningún sentido enseñar historia, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la constitución del 80 es del pasado, y cuando yo digo la génesis de esa constitución, la malformación que lleva desde sus inicios, ¿no? Construyó de una u otra forma una manera de sociedad, un estilo de sociedad, un símbolo, estéticas, maneras en las cuales nosotros convivimos como en la polis, ¿no? Y tenemos interacciones con ella.
Eso debe cambiar. ¿Y por qué debe cambiar? Porque mire, porque es muy claro, o sea, para la gente, yo lo explicaba el otro día en Magallanes, mire, es muy claro, o sea, cuando uno habla de Estado subsidiario y Estado social democrático de derecho, bueno, el Estado subsidiario permitió todo tipo de privatizaciones, Mm, ¿no? Así de mm, simple. Cuando la gente dice, bueno, y la cuenta del agua que hoy día está privatizada, bueno, el Estado subsidiario lo permitió. O sea, esto tiene que ver, es un marco jurídico, es un nuevo trato, pero tiene que también tiene que ver con la vida de nosotros, con la vida tangible, práctica, con los hechos materiales para construir esa vida. mm, mm. Y a partir de esta primera reflexión que nos plantea Arturo, y este diseño de historia que nos pones en la mesa, para algunas y algunos analistas, finalmente, el dilema que hoy día enfrentamos el 4 de septiembre sigue siendo un dilema de la sociedad chilena, finalmente, porque está polarizada en dos bandos, finalmente, en esta lógica binaria de rechazo a apruebo, el sí, el no al momento de la dictadura, cuando fue el plebiscito del 5 de octubre. Eh, ¿Cómo ves tú efectivamente ese proceso? ¿Estamos todavía tensionados en una sociedad que no logra encontrarse su conjunto? ¿O efectivamente la posibilidad de esta nueva constitución nos abre las puertas para poder construir esto que se llama de forma tan distinta, con tantas voces distintas, la casa de todos? ¿Cómo lees tú este proceso que se viene? Yo leo que, a ver, la crisis política e institucional de la democracia vivía en el año 73, alguien puede mirarla como una crisis antigua, muy lejana, ¿no? Y no es tan lejana en realidad, ¿no? Desde el punto de vista del hecho histórico estoy hablando, ¿no? Cuando uno habla de 100 años en una sociedad es poco, Mm, ¿no? Y Chile tiene esas tensiones, ¿no? Chile tiene esas tensiones, no hay que negar esas tensiones, ¿no? Eh, Se llega a esto, a mi entender, y yo lo he conversado con gente de derecha, amigos de uno de derecha, por responsabilidad de la derecha política. O sea, por esa falta de entender, ¿no?, que se debe avanzar a una democracia de todas y de todos, sino más bien hasta el día de hace una semana atrás, cuando veíamos que una persona de una ISAPRE, entiendo yo, ¿no?, que estaban alegando por el tema de mm, una cotización, una cosa así, lo que no se le ocurre nada mejor que querellarse contra esas personas, en vez de canalizar esa inquietud, o sea, la falta de empatía, ¿no?, la falta de entender que no existen siervos de la gleba, mm, que cambió ese escenario, que cuando Recabarren caminaba por la salitrera, ¿no?, y la gente mm, cambiaba, ¿no es cierto?, estas fichas que le daban por comida, ¿no? Bueno, que ha habido un avance, gracias a Dios que ha existido ese avance, y que después vino, ¿no es cierto?, y que después vino Pedro Aguirre Cerda, o el León de Tarapacá, la Constitución del 25, después Pedro Aguirre Cerda, gobernar para educar, la Corfo, después Frei Montalva con todo el tema de la promoción popular, la reforma agraria, después Alessandri, después Allende en algún sentido, ¿no? mm, Allende no es un azar en la historia, sino más bien es un siglo de historia patria, por decirlo de una forma. mm, Cuando uno mm, explica las cosas así, bueno, uno entiende, ¿no?, que esa tensión está permanente y esa es la tensión que se está desarrollando hoy en día. Ahora, las y los chilenos debemos entender que es una tensión permanente durante un tiempo en la historia, en nuestra historia, o más bien diría Gabriel Salazar, una historia permanente desde los inicios de la historia mm, de la colonia y todo aquello, pero que se debe resolver, ¿no? No es cupo ni a cachetazos, ni a muerte, ni a matanzas, ¿no? Chile está regado de matanza obrera, ¿no? Y de sangre obrera. Esa es la verdad. Eso fue el siglo XX. Lo que yo quiero señalar es que en este momento lo que tenemos los chilenos, la capacidad de dirimir aquello democráticamente y civilizadamente, entendiéndonos en la tolerancia, en la diferencia. Yo, por favor, nunca voy a estar porque una persona del rechazo, no sé, por la detengan, por decirlo de mm, una forma. No, es mm, legítimo aquello también. Ese es el debate democrático. Y nosotros que estamos por el apruebo, seducir, ¿no?, convencer a los que están por el rechazo, que esta es una buena opción, que tiene sus bemoles, que tiene además también arrastre de lo que ocurrió en la constituyente, ¿no? Que duda cabe que la radicalidad no ayudó para nada en este proceso, pero bueno, pero que sobreponerse a aquello
tiene más luces que sombras, por decirlo de una forma, ¿no? Mm. Y esa tensión se va a dirimir el 4 de septiembre. O empieza también, Mario, a dirimirse el 4 de septiembre. Ha estado en todo este proceso, ¿no? Y tampoco tiene que ver con solo y exclusivamente el estallido. El estallido es una muestra. Pero si uno ve el largo proceso de la historia, diría Brodel, tiene bastantes símbolos, bastantes luces que uno puede desarrollar y observar y analizar y reflexionar. Sí, ahora, claro, en ese sentido lo que tú planteas es sumamente interesante porque es la antigua pero siempre presente apuesta a que el contrato social finalmente nos permite seguir conviviendo de la forma más Exacto, humana posible, tal con cual. toda nuestra fragilidad y con todas nuestras miserias que también son parte de nuestra condición humana. Dicho eso, en ese sentido, Arturo, tu mirada desde la lógica, tanto desde tu lógica de vicepresidente Partido Socialista como de tu rol hoy día en el Comando de Apruebo por Chile, es estos temas emergentes, todos estos temas que han aparecido en los últimos 30 o 40 años, medio ambiente, disidencias sexuales, derechos sociales, finalmente. ¿Tú crees que van a ser temas que se quedan, que llegan finalmente para instalarse en nuestra sociedad, para quedarse y ser parte de la discusión de los próximos 30, 40, 50 años? ¿Cómo ves tú ese proceso? Yo veo que son temas que han estado siempre y que son otras asimetrías, ¿no? Desde un punto de vista marxista, lo que uno siempre analizaba era que la principal contradicción era capital-trabajo, que Ujú, construía plusvalía y asimetría social, ¿no? Y la lucha de clase. Bueno, los nuevos análisis de Gramsci en adelante, ¿no? Desde el punto de vista de las transformaciones o las tensiones culturales, con, se observan nuevas asimetrías de género, ¿no? mm, Étnicas, ¿no? Informáticas, ¿no? O sea, mira lo que vivimos en la pandemia. Yo que hago clases y que me dedico al tema educativo, una de las primeras cosas de la pandemia fue cómo le hacíamos llegar a los niños tablets, mm, porque no tenía de otra manera, porque las guías no eran ya útiles, no servían. Además, las mamás y los papás nos decían, mire, profe, yo no tengo cómo andar fotocopiando mm, 30 guías al día, no se mm, puede. mm. Entonces, ¿cuál fue la inversión de las direcciones de educación en tablet? ¿No? Vaya uno a decir, entonces, se generó una simetría desde el punto de vista tecnológico, quien tiene acceso a la tecnología y quien no tiene acceso a la tecnología, pero obvio que sí. Entonces, digamos que yo creo que estas tensiones o estas asimetrías, estas desigualdades, ¿no? Vistas desde un punto, un punto de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Yo creo que van a estar presentes en este tiempo y se van a ir dirimiendo, ¿no? Cuando al menos yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en mi maestría en España, eh, ya el año 95 ya se estaban viviendo estas, digamos. Mm, Y hoy día mm, España es muy distinto a ese momento. Y Chile va a ser muy distinto en 20, 30 años más. O mm, sea, para decirlo derechamente, digamos, ahí existen sectores de la sociedad, por ejemplo, el tema de las diferencias desde el punto de vista de género, ¿no? Que sectores de la sociedad o todavía no comprenden o todavía no asimilan, pero los jóvenes mm, están absolutamente asimilados. O sea, mm, en mis tiempos, Mario, y en tus tiempos, jugar a la pelota con una niña no era posible, ujú, ¿no? Hoy día los cabros chicos juegan a la pelota entre niñas y hombres sin problema alguno. sí, O se definen bisexuales o se definen homosexuales o se definen de diferentes maneras y nadie se sorprende. Y los adultos aún nos cuesta entender aquello, ¿no? mm, Entonces mm, se cometen grandes errores durante todo el primer semestre. Perdona que caiga nuevamente en el tema, pero yo me desarrollo en los colegios y observo lo que ocurre ahí. Los colegios son verdaderos chiles chicos, en algún sentido, ¿no? Eh, Tú ya viste todas las disrupciones que se dieron con respecto a esa misma tensión, ¿no? mm, Porque venían además del confinamiento y de 2 años sin estar en el aula, lo que ocurrió ahí, ¿no? Lo que ocurrió desde el punto de vista, diría el gran Maturana, desde el punto de vista de la comunicación y
de una otra manera de lo colectivo, ¿no? Volviendo al aula. Pero vuelvo al punto, vuelvo que yo creo que no hay, estos fenómenos llegaron para quedarse, y yo creo que hay que asimilarlo así, ¿no? Y nosotros, generaciones un poquito más antiguas, no por eso viejos, más antiguas, hay que asimilar esos cambios, ¿no? Porque esos son los cambios que se van a quedar en Chile. Ahora, esos cambios tienen límites, por cierto que tienen límites, pues este mismo marco constitucional o este mismo nuevo trato tiene que otorgar esos límites, ¿no? El laissez-faire permanente tampoco, no, es como tú lo canalizas, como tú lo institucionalizas, como tú dices, bueno, no sé, el Partido Socialista hoy día es impensable un órgano colectivo sin paridad, por ejemplo. Y antes, no sé, pues Sí. eso no era tema, no sé si me entiende. Es impensable ciertas cosas que yo creo que están bien desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista de avanzar como democracia y como derechos. Algunas veces siento también que en el ámbito de los deberes estamos más ausentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo en el voto voluntario y la inclusión automática. No sé, yo soy profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, como se decía en aquel momento, y yo creo que eso no construye planos de igualdad, muy por sobre construye planos de desigualdad, ¿no? Y eso ha sido visto en todas las últimas elecciones. Los sectores más pudientes votan masivamente y los sectores menos pudientes no votan. ¿Y por qué? Porque no hay educación cívica. O sea, cuando uno construye un contrato social, cuando uno construye una realidad en una sociedad, tiene derechos, pero también deberes. Deberes, en los griegos era participar en la polis, ¿no? Era un deber, ¿no? Y yo por eso siempre llamo a mi alumno, la opinión que sea, la percepción que sea, pero que sean protagonistas del tiempo que les toca hacer y les toca ocurrir, ¿no? Que la historia no pase por las calles de su casa y la miren desde la ventana, sino que sean protagonistas, ¿no? Desde los diferentes ámbitos, centro, derecha, izquierda, juntas de vecinos, clubes deportivos, pero nosotros somos gregarios, somos una especie gregaria, somos una especie que convive, ¿no? Y que nuestro cerebro se desarrolla de manera colectiva, no individual, ¿no? A nosotros nos afectó mucho la pandemia por eso, porque nuestros neurotransmisores no se conectaban con nadie, no se conectaban con la pared, y eso es, sin lugar a duda, importantísimo. Yo siempre lo digo en mis coaching y en todas mis cosas, ¿no? Uno puede tener 10.000 amigos en Facebook y 20.000 o 50.000 o 100.000 en Instagram, pero no hay nada que ha superado hasta el día de hoy el contacto humano. No hay Sí. nada, ¿no? Permíteme en ese sentido llevarte a un punto que yo sé que no es parte de la conversación tradicional con políticos, pero tú en particular realizas una tarea significativa e importante con niñas, con niños y con niñas. Y llevarte un poco, 2 minutos a ese plano. ¿Cuál es la lectura que tú tienes con respecto a estas niñas, estos niños, con respecto al proceso de la nueva constitución? ¿Qué dicen? ¿Qué lo comentan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo leen estos niños y estas niñas con los cuales tú diariamente trabajas, Arturo? Bueno, nosotros hicimos cabildo. Para el tiempo del estallido social, hicimos cabildo. Hicimos cabildo con los papás, hicimos cabildo con los niños. Y es bien impresionante observar que lo que los niños dicen, para nada es una lecera, es súper coherente, ¿no? Mm, Es súper coherente la percepción que tienen de la vida, ¿no? La percepción que tienen de su expectativa, de su futuro. A mí me impresiona mucho que yo hago un ejercicio en primer ciclo, ¿no? Ahí le explicamos a la gente que es el primer ciclo y segundo ciclo, y en primer ciclo los niños, uno le pregunta a los niños qué quieren ser, astronautas, seleccionados nacionales, tienen toda la vida por delante, ¿no? Y como dice Amanda Céspedes, mm, nosotros los adultos los limitamos, y en el segundo ciclo, cuando uno le hace esa pregunta, los niños dicen, no, yo profesor quiero tener una pega, una casa, en fin, ¿no? O sea, le limitaste todas las, las expectativas de oportunidad que ellos tenían, ¿no? ujú, Le insististe como sociedad adulta que ellos no podían ser nada más que lo que le entregara este sistema mediocre en algún sentido, ¿no? O ujú, sea, que no podían imaginarse nada más allá. Entonces,
cuando uno conversaba con los niños en los cabildos y en todo este ámbito de cosas, uno lo que le trata de incorporar es que eh, tienen todas las potencialidades para desarrollarse en la vida, ¿no? Ujú. Tienen pocas oportunidades, que duda cabe de Sí. aquello, no hay Mm. que, ¿no? Entonces ellos tienen clara percepción de lo que ocurre en su entorno. Y su entorno, al menos en el cual uno trabaja, tú lo sabes bien, Sí. es un entorno bien de narco, bien de... El narco, yo lo venía diciendo hace mucho rato, que veía una verdadera invasión del narcotráfico y una acumulación de fuerza, digámoslo en términos Ujú. antiguos, muy fuerte a nivel de las poblaciones de Santiago, ¿no? Donde habían mimetizado y donde se habían de una u otra manera incluido como un agente normal en la vida de la sociedad. Y eso los niños lo perciben, ¿no? Y eso los niños lo perciben. Y los niños algunas veces dicen, bueno, profe, pero mire, aquí yo puedo ganar 300 lucas, 300 lucas en 2 días, ¿no? Y mi papá gana 200 lucas siendo jardinero en Vitacura, o Mm. sea, al mes. Entonces, diríamos la materialidad, ¿no? El campo valórico, el Sí. marco valórico, está resituado en otros vectores, que no son Mm. los de los 80 o de los 70. ¿Ah? Y también hay que darse cuenta de aquello. Y yo creo que los niños tienen la clara película de las cosas. ¿Ah? Por ejemplo, una vez estábamos en las balas en una población y las monitoras y nosotros estábamos tirados en el suelo con los niños y las balas por arriba. Entonces yo le digo a los niños, eh, eh, bueno, después nos escondimos en una casa, después tratamos de hacer, bueno, el nerviosismo. eh, y yo le pregunto a los niños, bueno, esto no es normal, niño, esto no puede ser y todo el tema. Entonces uno de los niños me dice, bueno, tío, para usted no será normal, ¿no? Mm. Pero esto pasa todos los días aquí. Y esa percepción de la realidad es como que me pegó un charchazo a mí, por decirlo de una manera, como ubícate, viejo leso, ¿no? Mm. Porque lo que ocurre aquí todos los días es esto. Esta es nuestra vida. No es la tuya, pero es la mía, ¿no? Entonces, eh, sobrevivir en eso es muy distinto de lo que uno quisiera o lo que uno supone. Arturo, llévate nuevamente la política como para ya ir avanzando y colocando ya los puntos finales de esta conversación. Está claro y nadie lo puede dudar de que el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, los primeros años de gobierno de la Concertación fueron un eje histórico que sostuvo una forma de gobernar y una forma de llevar al país con todas sus sombras y también con todas sus luces. Nadie podría negar a eso. Hoy día ese eje no está, finalmente hay nuevos ejes que se han construido. ¿Cómo visualizas tú, Arturo, lo que venga después del 4 de septiembre? ¿Va a significar un reordenamiento político en general, dependiendo del resultado que ocurra? ¿Cómo visualizas tú hacia adelante también el tema de las nuevas fuerzas políticas y las nuevas agrupaciones políticas que se puedan construir en torno a estas lógicas más de progresismo, conservadurismo? ¿Cuál es tu apreciación con respecto a lo que nos deviene como país en función de los activos políticos que están hoy día presentes en nuestra vida nacional? Hay que, yo lo explicaba el otro día en una clase que hacía, desde el punto de vista de la ciencia política, es muy complejo cuando se junta la curva de la delincuencia o de la seguridad con la curva de la inflación y de la economía. No hay sociedad en el mundo que de esa forma o con esas dos curvas juntas que se cruzan no ha girado a la derecha. Ojo con aquello. Mm. ¿Ah? O Mm. sea, no hay sociedad en el mundo que no ha hecho eso. ¿No? Eh, Todos estos conceptos autorreferentes de que Chile, yo creo que eso es pura autorreferencia. ¿No? Eh, Dicho aquello, el 4 de septiembre es un día demasiado importante para Chile. Yo creo que hasta me atrevería a decir que en el análisis posterior de los hechos históricos, ese día va a ser más importante que solo y exclusivamente el rechazo o la prueba por una constitución. Eso eh, va a ser la punta del iceberg de una cosa mayor. ¿Mm? Yo creo que se juega en Chile una cosa bastante más de fondo que una nueva constitución.
No sé si me estoy logrando Ujú. explicar. Sí, sí. Yo creo que es más que un texto, eso es lo que quiero decir. Mm, Por eso lo conceptualizo desde el punto de vista de la tensión que ha tenido durante el siglo XIX, durante el siglo XX, la sociedad chilena. ¿Mm? Y de las tensiones propiamente desde su formación, ¿no? ujú, Eh, Digo esto porque si gana el rechazo, la situación es bien compleja para el gobierno. Eso no estoy, estoy diciendo casi una situación obvia, pero no es tan obvia cuando se piensa en su dimensión real. ¿Mm? Es un gobierno que va a quedar muy debilitado. Esa es la verdad. ujú. Si gana el apruebo, bueno, se da el inicio para el tema de la construcción de estas 133 leyes y los periodos de tiempo legislativo y jurídico para que se implemente esta nueva constitución, ¿no? Eh, en ese marco de cosas, creo yo que lo que viene es, digamos, un proceso que puede tener sus derivadas medias de inestabilidad, por decirlo de una manera. ¿Ah? Y eso con un tema de inflación o con una crisis económica que año 2023 dicen que es peor que este, eh, asujétate de los pantalones, Lucho, por decirlo de una forma. ¿Ah? Eh, y yo creo que ahí el punto de vista de cómo se maneja el gobierno es fundamental. El liderazgo de retomar la agenda, el liderazgo de tener la agenda del proceso político que se está construyendo y cómo canalizarlo. ¿Ah? Y en eso yo creo que los partidos como los que al menos milito yo, militas tú, en el ámbito de la democracia cristiana, en fin, tienen bastante experiencia que entregar, ¿no? Porque puede ser muy delicado el proceso, ¿no? Yo no creo que sea un proceso así fácil de descifrar. Ujú, ¿Ah? ujú. Eh, la política se va construyendo en base a los hechos políticos, no a lo que uno quisiera que fuese, sino a lo que es. Entonces, en ese tema, yo veo una situación eh, muy distinta a que se gana la prueba, a que se gana el rechazo, ¿no? Por eso también digo, mira, eh, esa cosa de aprobar a rechazar para reformar no tiene sustento teórico, no tiene sustento Mm, teórico porque si es que, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿No? ¿Por qué no se entendió antes? ¿No? Antes de llegar a esta situación tan límite, si es que alguien pudiese descifrarla de esa forma, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que tener cuidado y hay que leer muy bien lo que puede ocurrir. Pero también el sistema político se puede ver afectado, ¿no? ujú. Porque, para decirlo derechamente, partidos que tienen decenas de años en su haber son claramente distintos movimientos y a expresiones de independientes, pues eso lo vimos en la constituyente, no nos hagamos los lesos con eso, ¿no? Mm, Eh, y eso tiene que ver con la mirada de las cosas, ¿no? Con los elementos de estabilidad que le da a las cosas. Yo creo que Chile quiere un cambio, sin lugar a dudas, eso fue el 80-20 del año anterior, ¿no? Pero quiere un cambio en tranquilidad, con gobernanza, con estabilidad, ¿no? No quiere un cambio todo chascón, por decirlo de una forma, ¿no? Eso es lo mm, que yo observo. Y creo yo que el presidente entiende aquello, ¿no? Y observa el proceso con cautela y con delicadeza. Yo diría que hay que tener por sobre todo mucha delicadeza desde la política, desde entender, si es que uno aprieta una parte del teclado, cuáles son las notas que van a dar, porque esas notas pueden llevar a una situación muy compleja después del 4 de septiembre o desde el 4 de septiembre en la noche. Por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora, ¿dónde recae el poder constituyente? siguiente. Sí. ¿Dónde recae el poder constituyente? ¿No? Entonces uno dice, no, recae en una nueva convención constituyente. Y dice, no, recae en el Parlamento. Congreso. Mm, Entonces, dirimir eso por parte de un sistema político no es fácil. No es fácil. Entonces, ojo con lo que vaya a ocurrir, y yo llamo a la prudencia, a la tranquilidad, a los paños de abuela, en fin, a la prudencia, ¿no? Porque Chile ha vivido en su historia
momentos muy dramáticos cuando se dan estas contorsiones del sistema político, ¿no? Otra cosa hubiese sido si es que, no sé, pues, hago el reconto histórico. ¿Qué hubiese pasado si es que Allende hubiese sido capaz de pactar con la democracia cristiana y llamar al plebiscito? ¿No? ¿Qué hubiese pasado si es que, no sé, Balmaceda hubiese logrado confrontar el gobierno paralelo que tenía en Iquique? ¿No? Alguien puede decir, bueno, pero ¿de qué están hablando? Bueno, estamos hablando de los hechos históricos, de cuando se producen esas contorsiones en el sistema político que después producen hechos muy dramáticos, ¿no? Que lo hemos vivido con mucha fuerza en Chile. Entonces, yo llamo a la precaución, a la tranquilidad, más con una crisis económica, más con espacios que tú no manejas bien desde el punto de vista de lo que está ocurriendo a nivel de la delincuencia, a nivel de la, ¿no? Está complicado Chile, hay rarezas que uno tiene que ser capaces de identificar y de tranquilizar y siempre observar la tolerancia, la diversidad, la aceptación, ¿no? El buen diálogo. Yo no creo que sea un momento para perder los estribos, por decirte de una manera. Sí. Con cautela. ¿No? Ok, Arturo. Bueno, siempre el tiempo se hace corto en la conversación, es cuando es entretenida, cuando es interesante y cuando es inteligente, y te queremos dar las gracias. Le queremos dar gracias a Arturo, vicepresidente nacional del Partido Socialista, por esta conversación en este sanguchito constituyente. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo, Arturo, para estar con nosotros. Yo muchas gracias a ustedes por la invitación, cuando ustedes lo deseen, lo quieran, de verdad que para mí es un gusto. Me gusta mucho la conversación política, la conversación de cuando uno entra ya a picar fino, por decirlo de una forma, y no se quedan los eslogans, sino que le da un poquito más vuelta al mate, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer y hay que ayudar. ¿Ah? Hay que ayudar a que las cosas vayan por buen rumbo, sea el resultado cual sea, que vayan por un buen rumbo para Chile, para su sociedad, para su civis, ¿no? Que tanta urgencia tiene, ¿no? Al Sí. final ese es mi fenómeno. La gente necesita acceso a la salud, a la educación, necesita, en fin, necesita todas las cosas que no quiero reiterar, pero siempre es bienvenida esta conversa y esta reflexión y este diálogo, ¿no? Así que Así muchas que, gracias, Mario. no, Muchas agradecido a ti, gracias. Arturo, y Muchas agradecido a gracias. nuestros auditores que nos estaremos viendo en nuestra próxima conversación aquí en La Fontana. Así que buenas noches, nos vemos. Hasta la Chao, próxima. chao, que estés bien. Chao, chao.